piensan que el Salvador o que Jesús se fue al tercer cielo y que no va a volver, o que quizás no dejó a alguien más que nos ayudara en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida de fe. Pero es importante que nosotros podamos saber con toda exactitud que nosotros tenemos un Padre eterno, pero que tenemos un Consolador. No, el abogado del Espíritu Santo no es nuestro abogado. Es una mala enseñanza que nos han colocado, sino que el Espíritu Santo es el abogado ¿de quién? De Jesús, dice la palabra claramente, sino que se ha tergiversado en la palabra que el Espíritu Santo es nuestro abogado. El Espíritu Santo es quien sí nos dirige, nos ayuda y nos guía. Es completamente diferente, porque dice la palabra que el Espíritu Santo vino a dar testimonio ¿de quién? De Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Así que le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, el capítulo número 16, versos número 5 al 33. Evangelio de San Juan, capítulo número 16, verso número 5 al 33. Yo tenía un vasito de jugo aquí, ¿me puedes regalar? Gracias. Juan, capítulo 16, versos 5 al 33. Amén. Reina Valera 1960 la tengo hoy. Normalmente leo Nueva Traducción Viviente porque es un lenguaje un poquito más moderno, pero hoy la tengo en Reina Valera 1960. Amén. Dice la palabra desde el verso número 5 en adelante. El título es La obra del Espíritu Santo. Tenemos que entender la obra del Espíritu Santo. Por eso debemos saber que no estamos huérfanos, que no estamos solos, sino por el contrario, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, que nos fortalece, que nos anima, que nos guía, que nos enseña, que nos muestra. Gracias, Beatriz, muy amable. Aquí, gracias. Ok, Juan capítulo número 16, verso 5 dice la palabra: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque eso dije, que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a dejar hasta el 14 realmente, porque de ahí en adelante sigue hablando obviamente de la obra del Espíritu Santo, pero para no alargar, quiero que entienda, la primera parte es que Jesús en este texto, o en este capítulo, está hablando acerca de la importancia de la obra del Espíritu Santo. Recuerde algo bien importante: el Padre ha planeado el plan, valga la redundancia, de salvación. El pecado se originó no en el huerto del Edén, sino que se originó en el cielo con la caída de Luzbel. Por lo tanto, el que desobedece es Adán y Eva, obviamente, y entra el pecado al mundo. Hay un plan de salvación, y el plan de salvación lo ha traído o lo ha creado el Padre eterno. El Hijo ha venido a ejecutar ese plan de salvación, mostrando ¿a quién? Al Padre, mostrando la palabra, mostrando y dando a conocer el nombre que es sobre todo nombre, porque en el Antiguo Testamento no ha sido revelado el nombre del Señor, aunque en las Biblias o en los textos masoretas se han dado el nombre de Jehová, de Yahweh
o el nombre como tal que se ha colocado desde el siglo número 4, pero que realmente no es el nombre, porque es el nombre de un Dios impronunciable, de un Dios invisible, que es el tetragramatrón, que son las 4 letras que los judíos han colocado, pero que no tiene un valor fonético, y como no tiene un valor fonético, a partir del siglo, desde que se crea la palabra, no tiene un valor el nombre, dado como tal. En el siglo IV aparecen los masoretas y colocan las consonantes, y entonces aparece como Yahvé o como Jehová. Así queda, pero el nombre realmente no se ha revelado hasta ahí, sino que se revela más adelante. Entonces, lo que está hablando Jesús en el capítulo 16 está hablando de su partida, que le conviene al mundo la partida de Jesús. Porque imagínense que Jesús estuviera en estos momentos sobre la tierra, ¿qué pasaría? Pues que nos tocaría ir a Jerusalén a adorarlo, y cada rato sacar cada mes o cada 6 meses ir a adorarlo a Jerusalén, pues eso vale mucho dinero. El solo viaje de aquí a Jerusalén, ¿cuánto valdrá, no? O de nuestros países latinos hasta Jerusalén para ir a adorarlo, porque la Biblia dice que tenemos que ir a adorarlo. O sea, porque Él estaría físicamente sobre la tierra. Ese ya sería una problemática. Por eso el mismo Jesús que dice, les conviene que yo me vaya. Era importante que Jesús ascendiera. Él cumplió el propósito en la tierra, 33 años. De esos 33, 3 años fueron de vida ministerial, en los cuales reveló ¿a quién? Al Padre, porque nadie mostró al Padre antes. Nadie, al Padre nadie lo vio en el Antiguo Testamento. Nadie vio al Padre en el Antiguo Testamento. Por eso vaya conmigo a Juan 1:18, por favor. Juan 1:18, para corroborar lo que estoy diciendo. Dice Juan, capítulo número 1, el verso número 18. Claramente dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿A Dios alguien le vio? ¿Quién está hablando aquí? Jesús mismo está diciendo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Juan, perdón, está hablando aquí, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer. Entonces, en el Antiguo Testamento no se conocía realmente físicamente a Dios, nadie lo vio. Entonces, quien lo trajo, quien lo reveló realmente, quien trajo el plan, quien vino a accionar ese plan fue ¿quién? El Hijo. Dice la palabra, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo lo ha dado a conocer, lo ha revelado. Juan 5:37, vaya conmigo más adelante, por favor, no crea lo que yo le digo, vaya a la Biblia, porque la Biblia es la palabra. Dice Juan 5:37 claramente. Dice el 37, también el Padre que me envió, dice Jesús. Aquí está hablando Jesús directamente, son sus propias palabras. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y añade algo muy importante. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Entonces Jesús está diciendo que nadie en el Antiguo Testamento escuchó la voz de Dios. Y que nadie ha visto ¿qué? Su figura, su aspecto. Que lo que vio Moisés fue un ángel, que lo que vio Abraham fue un ángel, pero no fue Jesús y no fue Dios. No fue Jesús preencarnado como se nos ha venido enseñando. Porque Jesús no era un ángel, ni es un ángel, ni será un ángel, porque entonces sería un ser creado del tercer cielo, dice la palabra. Y dice la palabra que Jesús no vino del tercer cielo, sino que Jesús vino del seno del Padre. ¿Y entró a dónde? Pasó por el vestíbulo que es ¿qué? El universo, entró a la tierra, se entró en un vientre, en el vientre de María, que acabamos de celebrar Navidad o Natividad o Advenimiento, ¿cierto? El pan de vida que nació en Belén, Éfrata pequeña, ¿para traer a quién? Para traer la luz del Padre, para traer la palabra del Padre, para traer salvación a los hombres, para traer perdón a los hombres, para traer libertad a los hombres. Y después
Dice la palabra que a los 33 años Él va a la cruz del Calvario, muere, resucita el tercer día, se presenta ante toda la humanidad o ante el grupo de personas, sus discípulos inicialmente, durante 40 días. Y a los 40 días dice que Él asciende para que ahora sí venga ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo. Por eso Juan está hablando, Jesús está hablando en el capítulo 16. Mire, les conviene, le dice a los discípulos, que ustedes me dejen ir, porque si yo me voy, va a venir. ¿Quién? El Consolador, el que los va a ayudar, el que los va a consolar, el que los va a fortalecer, el que les va a dar poderes. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y además de eso, el Espíritu Santo puede habitar y puede morar en cada creyente. En cambio, Jesús, si estuviera en la tierra actualmente, si Él se hubiera quedado todo este tiempo, no podría habitar en cada creyente, porque Él es persona que ha ocupado un espacio por la carne. Me hago entender, Él estaría en Jerusalén y nosotros no estaríamos llenos del Espíritu Santo. No tendríamos poderes del Espíritu Santo. Por eso los discípulos recibieron ¿qué? Poder. Por eso Jesús está diciendo, miren, nadie en el Antiguo Testamento ha visto al Padre. Yo lo vengo a dar a conocer. Nadie ha visto su aspecto, nadie ha escuchado su voz. Y Timoteo lo está reconfirmando en primera de Timoteo capítulo 6 verso 16. Por favor, acompáñeme a primera carta de Timoteo capítulo 6 verso 16 para verificar si eso es verdad. Dice primera de Timoteo 6 16. Dice la palabra: el único que tiene inmortalidad. ¿Quién tiene inmortalidad? El Padre. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. O sea que nadie puede entrar en esa luz. Nadie puede entrar, es inaccesible. Luego dice: a quien ninguno de los hombres que ha visto. Vuelvo y le repito, iglesia, ¿alguien ha visto a Dios el Padre? Nadie. ¿A quién vieron? Al Hijo. Pero a Dios el Padre nadie lo ha visto. Por eso Dios el Padre usó en el Antiguo Testamento ¿a quiénes? A los ángeles. ¿Entiende usted el ministerio del Antiguo Testamento con relación al ministerio del Nuevo Testamento? ¿Entiende usted el antiguo pacto con el nuevo pacto? Porque en el antiguo pacto Dios usó sus poderes, sus dulos, para que hicieran la obra en el Antiguo Testamento, para que ellos hablaran, para que ellos guiaran, para que ellos enseñaran, para que ellos exhortaran y también para que ellos castigaran, dice la palabra. En Éxodo 20 lo estaba hablando y en Éxodo 23. O sea que debemos hoy tener claridad. Cuando usted participa de la Santa Cena, usted debe entender, diga, wow, qué bueno. No es comerse un pedacito de panecito y una copita de uvita y tan rico. No es eso. No es acordarnos de una manera simbólica que Jesús murió en la cruz. Va muchísimo más allá. Es entender que Dios estableció un nuevo pacto con mejores promesas. Porque las promesas del Antiguo Testamento eran basadas bajo la ley, los estatutos de la ley del Levirato, 969 estatutos, y luego resumidos en 613, y luego resumidos en el Decálogo, y luego resumidos en uno solo: amarás al Señor tu Dios. Pero no es el primer mandamiento. Es una diferencia entre el primer mandamiento y el resumen de la ley. Son dos eventos o dos cosas completamente diferentes. Entonces, en el Antiguo Testamento se tenía que dirigir por ángeles, porque Jesús todavía no había venido. Por eso Dios es un Dios procesual. Es un proceso. Conocer a Dios es un Dios de procesos.
No es que Dios nos mete de una todas las cosas, sino que Dios es un proceso. El pueblo de Israel le habló por medio de ángeles, al pueblo de Israel le habló por medio de la ley, y al pueblo de Israel le habló por medio de los profetas. Hoy ya no es así. Hoy nos está hablando ¿por quién? Por el Hijo, dice la palabra. Pero si no entendemos eso, entonces tenemos una mezcla de la ley y el evangelio. Tenemos una mezcla de que si se llama Jehová, Yahweh, el Elohim, Adonai, o se llama Jesús. Cuando Filipenses está diciendo que es el nombre sobre todo nombre. Entonces la gente dice, ¿a quién le oramos? ¿A Jehová? Hoy todavía los pastores le oran a Jehová. Aunque está escrito en la Biblia, quiero que entienda usted algo, está escrito en la Biblia y tenemos que seguir leyéndolo así, pero ojo, entienda que desde el siglo IV fue escrito por los judíos masoretas, Jehová con las consonantes, porque todavía no se había revelado el nombre. ¿Entiende usted? Más adelante Dios sí le dio el nombre a los hombres, y ese nombre es sobre todo nombre, y en ese nombre es donde hay salvación, y en ese nombre es donde hay perdón. No hay nadie salvo por el nombre de Jehová. Aunque se habla de Jehová, ¿entiende? Pero ya no es nadie salvo por Jehová. Porque en la Biblia nadie se salvó. En el Antiguo Testamento nadie se salvó. En el Antiguo Testamento tienen la promesa de salvación, que es diferente. Promesa de salvación hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Porque a ellos se les dio la promesa, la promesa. La salvación es a partir de ¿quién? De Jesucristo. La promesa fue dada para el pueblo de Israel, y todos los que creyeron en el Antiguo Testamento, obviamente que ellos tienen salvación, pero no salvación desde Cristo, sino salvación desde la promesa de que iban a creer en el Mesías que había de venir. ¿Se da cuenta la diferencia tan grande? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no vino a habitar jamás en ninguna persona. ¿Entiende usted? Esa es la diferencia. El nuevo pacto, hay que entender el nuevo pacto. El nuevo pacto es que ahora nosotros estamos sobre mejores promesas, y ahora nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo. ¿En dónde? Dentro del creyente. En cambio, los del Antiguo Testamento no tenían la promesa, simplemente, tenían la promesa, pero no tenían la verdad. Tenían la sombra, pero no tenían la verdad. Esa es la diferencia tan grande. Por eso cuando tomamos la Santa Cena, usted no puede tomarse la Santa Cena como ahí religiosamente, ¿no? No, sino como de verdad con pasión. Vea, estoy en el nuevo pacto, su sangre me lavó y su Espíritu Santo habita dentro de mí. En el nuevo pacto no habitó el Espíritu Santo, no habitó. Y sin embargo en el Antiguo Testamento los hombres hicieron prodigios, señales. ¿Por qué hoy no las hacemos? Porque nos falta ¿qué? Creer. Nos falta desarrollar la fe que está en la palabra. El mismo Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores. Y pregunto, ¿por qué no las estamos haciendo? Y pregunto, ¿por qué tenemos tantos temores? Y pregunto, ¿por qué fallamos tanto? Porque no estamos desarrollando la fe, porque no estamos entendiendo el nuevo pacto. Estamos quedándonos en el antiguo pacto. Hoy lamentablemente todavía uno escucha gente orando de la siguiente manera: oh ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿A quién le está orando? ¿Le está orando a los ángeles? ¿Le está orando a la ley? ¿Está todavía en la ley? Increíble que todavía hay niños, hay papás que le enseñan a los niños: ore así, mi amor, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¡Amén! Ay, niño. Todavía se enseñan esas cosas. Hombre, no estamos teniendo la revelación completa desde la palabra. No estamos enseñando ni siquiera a nuestros hijos cómo orar, cuando la Biblia nos está diciendo cómo debemos orar, cómo se debe orar. Así que Dios ha enviado el Espíritu Santo en este tiempo. Por eso Jesús, volviendo a Juan 16, está diciendo: les conviene que yo me vaya, dice Jesús. Les conviene que yo me vaya. Eso es lo que está diciendo el Señor.
Vaya conmigo a Éxodo, capítulo número 20, por favor. 23. Éxodo 23, 20 al 23. Éxodo, capítulo 23, 20 al 23. Para que entendamos un poquito con relación a los ángeles en el Antiguo Testamento. Éxodo, capítulo 23, verso 20 al 23. Dice: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti. ¿Quién está hablando? Se supone que Dios es el que está diciendo: he aquí, yo envío mi ángel. ¿Dijo mi hijo? ¿Dice mi hijo? No, no dice mi hijo. Dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. ¿A quién le está diciendo Dios? A Israel. Le está diciendo que el ángel de Jehová, o de Yahvé, o del Elohim, o de Adonai, o del Señor, o del Eterno, o de el Dios único, ese ángel, dice, lo envío delante de ti para que te guarde en el camino. ¿Se da cuenta que no es el Hijo? En algunas congregaciones dicen que el ángel de Jehová es Jesús preencarnado, o Jesús que existió en el Antiguo Testamento. No, la Biblia dice que no, que es un ángel. Por eso él dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de él. Pero no es Jesús, es un ángel. Él está diciendo: guárdate de él y oye su voz. En el Antiguo Testamento, ¿qué oía la gente? La voz de los ángeles. ¿Cómo actuaba Dios en el Antiguo Testamento? ¿Por medio de quiénes? Ángeles. Más adelante actuó por medio de quiénes más? Profetas. ¿Y qué más? ¿Y qué más usó? La ley de Moisés. Dios le entregó a Moisés la ley por medio de ángeles. Eso dice Hechos, el capítulo número 7. 32, 35, 53 está diciendo claramente. Ese es el orden establecido. Entonces está diciendo: ojo, guárdate de él y oye su voz, no le seas rebelde. ¿A quién? Al ángel, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Qué era lo que estaba en el ángel? El nombre de él. Un embajador de cualquier nación está el consulado, digamos aquí de Canadá, el consulado de Colombia en Canadá. El cónsul o el embajador de ese consulado, de esta ciudad o en este país, tiene la responsabilidad de representar ¿a quién? A la República de Colombia o a cualquier república en nombre de un presidente o de un congreso. Él tiene un poder plenipotenciario en ese sector, en ese país, en esa ciudad o en ese lugar. Es lo mismo, porque el presidente no puede venir a este lugar y a solucionar problemas de los colombianos en esta nación o en cualquier otra nación. Pero tiene un poder delegado el cónsul o el embajador en esa nación, en nombre de la república que represente y del presidente que está representando esa república. ¿Sí me hago entender? Pues de la misma manera, Dios el Padre, estamos hablando de Dios el Padre, que es el mismo Dios Hijo y que es el mismo Dios Espíritu Santo, es el mismo, no son tres, es uno, con tres personalidades. Entonces, el Dios el Padre en el Antiguo Testamento está siendo representado por un ángel. Y ese ángel le está hablando al pueblo de Israel, que lo representa, y le dice que le hable, que lo guarde, que lo introduzca en el lugar, pero que también le dice: guárdate, porque ese ángel también tiene autoridad. ¿Para qué? Para reprender. ¿Estamos claros hasta ahí? Para reprender. Entonces él está diciendo, porque en ese ángel, mire el verso número 21, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre, el nombre de Dios, está ¿en dónde? En el ángel. No se vaya a confundir. En el Antiguo Testamento el nombre de Jehová estaba puesto en ese ángel, el ángel de Jehová. ¿Qué otro ángel menciona la Biblia? Gabriel.
Gabriel era el ángel que daba los mensajes para determinadas personas. ¿Qué otro ángel menciona la Biblia? El ángel Miguel es el general de los ejércitos celestiales. ¿Qué otro ángel menciona la Biblia? Luzbel, Luciel, Lucifer, el ángel que tenía la dirección de la alabanza, de la música, era el más hermoso de todos los ángeles en el cielo, que además fue él el que se llenó de orgullo y dijo: tumbemos a este Dios porque yo quiero ser Dios. Y se arrasó a la tercera parte de los ángeles en el cielo, los engañó con sus contrataciones, dice la palabra, y dice que entonces fue expulsado ¿a dónde? A la tierra. ¿Se da cuenta dónde se originó el orgullo? En el cielo. ¿Dónde se originó el pecado? En el cielo. Y cayó. ¿Y engañó a quiénes? A los seres humanos. Entonces hay ángeles, en el Antiguo Testamento estaban esos ángeles trabajando con determinadas funciones. Hay ángeles, querubines, serafines, arcángeles, que son mucho más poderosos. Y a este ángel, el ángel de Jehová, era el ángel personal de él, el ángel que tenía el poder plenipotenciario del Padre, el que daba los mensajes directamente del Padre, porque si el Padre hubiera bajado, el mundo se hubiera ¿qué? Explotado. La Biblia dice que nadie puede aguantar el poder de Dios, por eso dice que Él, el Padre, habita ¿en dónde? En luz inaccesible, a cual ninguno de los hombres ha visto, ni puede tocar, ni puede ver. Dice la palabra. Y el mismo Jesús dice: nadie ha visto al Padre, y nadie ha escuchado su voz. ¿Qué han escuchado? La voz de un ángel con el mensaje de Dios. Son los dedos de Dios, los dulos de Dios, porque el Antiguo Testamento trabajó de esa manera, porque todavía no había llegado ¿quién? Cristo, el Mesías, el Salvador. Por eso hoy la buena noticia es que nosotros tenemos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Porque Jesús ya no está aquí. Jesús está ¿en dónde? En el tercer cielo. Obviamente, entiéndase bien que el Espíritu Santo también representa ¿a quién? Al Hijo, a Jesús. ¿Me hago entender? No se confunda. Que la gente se confunde. Dice: ¿al fin qué? ¿Es el Padre? ¿Es el Hijo? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Es Jehová? ¿Es Adonai? ¿Es Yahweh? ¿Es quién? No, es uno nomás. Es un Dios Padre que planea, Hijo que ejecuta, Espíritu Santo que revela y que habita en el que cree, en el que permanece, en el que lo busca, en el que lo adora, en el que quiere una perfecta relación con Él, en el que lo anhela. ¿Usted anhela algo en la vida? ¿Qué anhela usted en la vida? ¿Nadie anhela nada? No. ¿Qué anhela usted en la vida? Yo anhelo muchas cosas. Usted tiene que anhelar algo. Cuando uno anhela algo, cuando uno desea algo, usted lo hace con ímpetu, con gozo, con alegría, con constancia. Es constante. Pero cuando usted no es constante, pues no lo va a alcanzar. Tenemos que ser ¿qué? Constantes, disciplinados. Entonces, de la misma manera, cuando anhelamos al Señor, usted debe tener una disciplina para buscar a Dios. Una disciplina para tener relación con Él, una disciplina para buscar su presencia, y por ende el Espíritu Santo habita en usted y Dios le va a dar ¿qué? Poderes, autoridad, conocimiento. Amén. Eso está diciendo la palabra. Ese es el orden de Dios. Por eso sigue diciendo, por favor, en el verso número 22, dice: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren. ¿A quién le está diciendo eso? Al pueblo de Israel. No se confunda que es usted la iglesia. Aquí no le está hablando a la iglesia. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Israel. Luego le está diciendo: porque mi ángel, ¿se da cuenta que dice la palabra mi ángel? Dios está diciendo mi ángel, no está diciendo mi hijo. ¿Dice mi hijo? No. Entonces yo no entiendo por qué muchos pastores dicen que el ángel de Jehová es Jesús, cuando dice que no es mi hijo, es un ángel. Y Hebreos 2 es tan claro que dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Mi hijo eres tú. Y aclara: a ninguno. ¿A algún ángel Dios le dijo que eres mi hijo? A nadie. Entiéndase bien, porque si le dice Dios a un ángel que es su hijo,
Ese ángel entonces es un ser creado. ¿No sería quién? Dios. ¿Entiende usted? Esto es lo que está ocurriendo en nuestras congregaciones, que se está predicando mal y se está diciendo que el ángel de Jehová es Jesús. No es Jesús. Es que en el Antiguo Testamento Dios operó por medio de ángeles. Por eso hoy la cosa cambia. Ahora es por medio de ¿quién? El Espíritu Santo. Claro, los ángeles todavía funcionan, claro que sí, pero funcionan de otra manera. Los ángeles en el Antiguo Testamento gobernaban, los ángeles en el Antiguo Testamento hablaban, los ángeles en el Antiguo Testamento sometían a las personas por la orden de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento, por eso es que hay que entender por qué tomamos la Santa Cena. En el Nuevo Testamento el estatus cambió. Ahora somos hijos de Dios, herederos con el Padre, coherederos con el Hijo. Y ahora los ángeles sirven a los herederos de la salvación, dice la palabra. ¿Entiende usted lo que le estoy hablando en esta tarde? Hay gente que se ve un ángel, puede que lo vea, puede que lo sienta, no sé, y adoran a los ángeles. Han escrito libros de ángeles. J. Mario, que se murió el año pasado, que acabó de pasar, escribió un libro acerca de angeliología. Carreta, falacia, no es verdad. Un poco de nombres que ni siquiera están en la Biblia, y unas funciones de ángeles que no aparecen en la palabra. Y además adoran a los ángeles. No podemos adorar a ningún ángel, porque los ángeles son inferiores en posición con relación a los hijos. ¿Entiende usted? Ellos son superiores con relación al cuerpo, porque ellos no tienen cuerpo y no se enferman. Pero nosotros tenemos cuerpo y nos enfermamos. Tenemos una carne que someter, mientras que ellos no la tienen. En cuanto a eso, ellos son superiores. En cuanto a fuerza, son superiores. Pero en cuanto a la posición y al estatus, ¿quién es superior? ¿Ellos o nosotros? Nosotros. Porque ellos son ángeles que sirven a los herederos. ¿Y nosotros somos qué? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es usted? Hijo. ¿Qué es superior? ¿Un hijo o un sirviente? ¿Quién hereda? ¿El sirviente o el hijo? ¿Quién hereda entre Ismael e Isaac? El hijo de la promesa fue Isaac. El hijo de la carne, ¿quién fue? Ismael. ¿Quiénes son los ismaelitas hoy? Los musulmanes, que hablan de Alá y que hablan de Mahoma. Pero ¿quiénes son los cristianos hoy? Genuinos, aclaro. Los que hablan de Jesús, del único y verdadero Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios verdadero. Somos los herederos de la salvación. Por eso hay que entender cuando usted participa de la Santa Cena. Yo no soy siervo. Aunque somos hijos que servimos y adoramos al Señor, ¿somos qué? Hijos, no somos ángeles. ¿Entiende usted? ¿Entiende usted el Nuevo Testamento con relación al Antiguo Testamento? Esto es la palabra de vida. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Esa es la posición que nosotros debemos analizar como hijos de Dios. Entonces se está culminando diciendo el 23: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. El ángel de Jehová guiaba al pueblo de Israel. Los ángeles hablaban en el Antiguo Testamento. Juan capítulo 17, por favor, rápidamente, verso número 6. Juan 17, 26. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Ponga mucha atención, por favor. Acabamos de leer Éxodo 23, 20 al 23. ¿Qué dice Éxodo 23, 20 al 23? Dios le dice al ángel que a ese ángel le ha dado ¿qué? Su nombre. Sobre ese ángel está su nombre. ¿Cuál nombre? La tetragramatrón. Pero digamos que es Jehová, Yahweh, Elohim, Adonai.
¿Sí me hago entender? El de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso he venido hablando que Dios es un Dios que procesual. Pero ya en el Nuevo Testamento la cosa cambia. Por eso Juan 17, ¿quién está hablando en Juan 17, 26? ¿Quién? Jesús, Jesús. Esas son las palabras que salieron ¿de dónde? De la boca de Jesús. Miren lo que dice Juan 17, 26. Jesús dice: y les he dado a conocer tu nombre. ¿Antes conocían el nombre? El pueblo de Israel antes conocía el nombre. Antes que viniera Jesús, ¿conocía el nombre? No lo conocían. Por eso el pueblo de Israel decía Adonai. Adonai, ¿qué significa? ¿Qué significa Adonai? El Señor. Porque no había un nombre, entienda bien, no había un nombre. Cuando uno dice, ay, mister, o señor, pueden voltear dos o tres, pero no sabemos el nombre de esa persona. Pero si ya dicen, Diego, voltea a Diego, porque es Diego, con un nombre propio. El nombre es muy importante, el nombre lo representa, su personalidad, representa algo muy importante. Aquí todavía no se había dado a conocer. Así que Jesús ahora dice en el Juan 17, 26: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que en el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿A quién le dio a conocer el nombre? A la iglesia. A la iglesia. En el Antiguo Testamento era ¿quién? El pueblo de Israel. Ahora es la ¿qué? La iglesia. ¿La iglesia quién la fundó? ¿Un hombre, un pastor? ¿La iglesia bautista? ¿La iglesia evangélica normal? ¿La luterana? ¿La anglicana? ¿La católica? ¿Quién fundó la iglesia? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los adventistas? ¿Los mormones? ¿Los del séptimo día? ¿Los Hare Krishna? ¿Quién fundó la iglesia? Cristo fundó la iglesia. Dice, les he dado a conocer tú. Miren lo que dice, les ha dado a conocer ¿qué? Dijo mí. ¿Dice mí? No dice mí. Dice tu nombre. Les he dado a conocer tu nombre. Les he dado a conocer tu verdadero nombre. Dice la palabra. Juan 1:12, por favor. Juan 1:12. Juan capítulo 1, verso 12. Dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué hay que hacer para ser hijos de Dios? 1, recibirlo. 2, creer en quién. En su nombre. Entonces yo no entiendo por qué seguimos hablando de Jehová, Jehová, Jehová. Las iglesias están entendiendo mal. La palabra se está enseñando mal. Aunque vuelvo y le repito una vez más, ¿está Jehová en la Biblia? Sí, no me malinterprete. Dada en el siglo IV, con las consonantes, para que tengamos un nombre, un valor en el Antiguo Testamento para ese Dios. Pero ese nombre se lo puso, fue a un ángel para que lo representara en ese tiempo. Ahora vino ¿quién? El Hijo a la tierra. Pero ese Hijo trajo ¿qué? ¿El nombre de quién? Del Padre, su nombre. Les he dado a conocer tu nombre. Les he dado tu nombre. Y dice Juan 1:12 que aquellos que le reciben y creen en su nombre, ¿qué pasa? Les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Aquel que recibe a Jesús, aquel que tiene relación con Jesús, aquel que establece su amistad con Él, que viene en amistad con Él, que tiene relación con Él, entonces dice que ahora se le ha dado la autoridad de ser llamado ¿qué? Hijo de Dios. Esa es la diferencia tan grande, tan abismal además. Qué orgullo ser un hijo de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, porque se le predica el evangelio a la gente y la gente rechaza a Dios. Entonces la gente dice, no, ustedes son cristianos. Ay, no, hábleme de otra cosa, hábleme de Buda, hábleme de otra cosa. Si quiero voy a hablar de otra cosa si la verdad es Él. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la verdad? Él es la verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Hay otra verdad? Claro, hay una verdad de cada persona. Hay una cosmovisión de cada persona, pero no es la verdad.
Yo puedo creer cualquier cosa sobre algo o sobre alguien, pero es mi cosmovisión. No es la verdad absoluta. La verdad absoluta es que su palabra, su verdadera palabra. Entonces, eso es lo que está diciendo la palabra claramente aquí. Juan 17:26 está diciendo entonces que Él dio a conocer su nombre. Juan 1:12 dice que aquellos que lo reciben, que lo adoran, tienen el nombre del Señor, y además tenemos que la autoridad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 9, por favor. Filipenses capítulo 2, verso 9. Filipenses 9:10, rápidamente. Filipenses capítulo 2, verso 9-10. Yo sé que movemos mucho la Biblia, pero es que la Biblia es la Biblia. No podemos hablar solamente un texto, sino que la misma Biblia se responde a sí misma. La Biblia no tenemos que defenderla prácticamente, porque está ahí claro todo. Filipenses capítulo 2, verso 9 y 10 dice: por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Quién exaltó hasta lo sumo? A Jesús. Dios el Padre lo exaltó hasta lo más alto, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio el Padre al Hijo? Nombre que es sobre todo nombre. ¿El nombre de Jehová es sobre todo nombre? No. ¿El nombre de Yahvé es sobre todo nombre? No. ¿El nombre de Adonai o el título de Adonai es sobre todo nombre? ¿O sobre todo título? No. Dice que ahora, mire lo que es clara la palabra. Yo no sé por qué nos confundimos tanto. Dice la palabra: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahvé, para que en el nombre de Jehová, Jesús. muy bien, para que en el nombre de Jesús, ese nombre que tiene Jesús en esa chaqueta, que es hermoso, que además es de él mismo ese nombre, es una belleza. Jesús. Mire esa responsabilidad que tiene Chucho. Jesús es ¿cuál? El Salvador. Casi nada, ¿no? El Salvador. Es una belleza de nombre, pero la gente no lo entiende. Es una belleza de nombre que solamente el nombre de Jesús significa el Salvador. Nadie más salva y nadie más va a dar vida. Solamente Él. Por eso dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y además añade algo importante en el verso número 10. Miren lo hermoso, dice: para que en el nombre de Jesús, no dice de Jehová. Ya los pastores no podemos estar hablando de Jehová, aunque vuelvo y le repito, léalo en el Antiguo Testamento como Jehová, pero no ponga un letrero que diga santidad a Jehová. No tiene sentido, porque ya no es Jehová. ¿Sí se dan cuenta el revuelto? Entonces no estamos entendiendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos es una mezcla. Ya no le podemos decir a la gente: usted, si usted no diezma es maldito. Ay, ¿quién dice? Pastores que están diciendo que usted es maldito si no diezma. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Malaquías. Pero lo está diciendo ¿a quién? Al pueblo de Israel, porque en la ley era obligatorio. En la gracia es por amor, por amor, por amor, por amor. ¿Usted da por qué? Por amor. Usted no da por obligación, ni por maldición, ni va a perder la salvación porque lo haga o no lo haga. Pero se le mete miedo a la iglesia, a la gente, diciendo: si usted no diezma, maldito, maldito. Y usan el versículo Malaquías 3:15: malditos sois con maldición. ¿Por qué? Porque me habéis robado. ¿En qué? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Ahí su merced al pueblo de Israel. En la iglesia ya no es la ley. En la iglesia es ¿qué? La gracia. Y diezmamos u ofrendamos ¿por qué? Por amor, no por obligación, no porque nos intimiden, no porque nos pongan, no porque el pastor nos diga: ay, usted ya le va a ir mal. No. Es por amor, ofrendamos por amor, porque lo amamos. ¿Entiende usted? Eso es el nuevo pacto. Cuando no entendemos el nuevo pacto, hay un temor, hay un miedo, hay una mala enseñanza, hay una mala doctrina. Y por eso nos está diciendo Filipenses: por lo tanto Dios lo exaltó. En el verso número 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están ¿en dónde? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que ¿qué? Que Jesucristo es ¿qué? El Señor. Qué belleza entender. El evangelio es tan hermoso, el evangelio es tan sencillo, el evangelio es tan bueno, el evangelio es tan nítido, el evangelio es tan cristalino, el evangelio es tan claro, pero los hombres lo hemos vuelto ¿qué? Religión. No toque, no coma, no haga.
pilas y come morcilla. Ay, no se suba al altar porque en el altar solamente están los santos de Jehová. Ay, ¿dónde dice eso en la palabra? Ay, aquí solamente se suben los ungidos. Esto es una tarima, un pedazo de madera, de metal. Porque usted es un ungido, usted tiene la presencia del Señor, usted tiene al Espíritu Santo, usted es la iglesia. La iglesia no es esto, eso se llama auditorio, bodega, salón. La iglesia es usted, donde habita ¿quién? El Espíritu Santo, si tiene el nombre de Jesús. ¿Entiende usted? Usted no saca demonios en el nombre de Jesús, sino en el nombre de Jehová, sino en el nombre de Jesús. Usted no ora al nombre de Jehová. Usted ora ¿a quién? Al nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eso dice la palabra. No me lo inventé yo, está claro en la palabra. Entonces los hombres hemos vuelto las cosas como religión. En el Antiguo Testamento Dios ha usado a los ángeles. Mire, vaya conmigo a Hebreos rápidamente. Hebreos capítulo número 1, verso Hebreos 1, 2 y 4. Hebreos capítulo número 1. Hebreos capítulo número 1, versos número 2 al 4. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿se da cuenta? ¿A qué está haciendo referencia Hebreos capítulo 2, verso 1? A la predicación o a la enseñanza o a la palabra del Antiguo Testamento que fue dada por medio de ¿quiénes? ¿De quiénes? Sin miedo. ¿De quiénes? Yo no me lo estoy inventando. Si usted no conoce la Biblia, podemos decir cualquier barrabasada, pero la Biblia dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, fue pasado. La palabra fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. En la ley se recibió la justa retribución. Ahora en el verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Que fue dada en dónde? Ahora en dónde? En la gracia, en Cristo Jesús. En Jesús, verso número 3, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Verso número 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su... ahora es por medio de ¿quién? Dice la palabra que es por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Está finalizando el versículo número ¿qué? 4, diciendo que el Espíritu Santo reparte ¿qué? Dones, milagros, prodigios. Dones, milagros y prodigios, señales. ¿A quiénes? A la iglesia, a los que creen en su nombre, a los que buscan su presencia, a los que tienen relación con Él, dice la palabra, a los que conocen su palabra. Pero en el Antiguo Testamento funcionó a través de ¿qué? Ángeles. ¿Quiénes soltaron las fuentes de las aguas para que se abriera el mar rojo? Ángeles. ¿Quiénes colocaron la llama de fuego en la noche en el desierto con el pueblo de Israel? ¿Quiénes pusieron la nube en el cielo para que no se quemara el pueblo de Israel? ¿Quién quitó la piedra de la tumba de Jesús para que saliera? ¿Quién permitió que Jesús caminara sobre las aguas? ¿Quién le abrió la puerta a Pedro en la cárcel? ¿Quién le dijo a Felipe que se acercara al carro o al coche del etíope que venía de la reina de Candace para un lugar? Un ángel. Los ángeles. Y así sucesivamente. Está hablando aquí todas las cosas. ¿Quién subió a Jesús al cielo? ¿O llegó un jet privado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y lo subió? ¿Quién subió a Jesús al cielo?
¿Quién pudo permitir la multiplicación de los panes y los peces? Claro, claro que fue Jesús, claro que fue Jesús. ¿Por medio de quién? De los ángeles, que son los ¿qué? ¿Qué son los ángeles? Los poderes ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y esos poderes se los dio ahora ¿a quién? A la iglesia, a los que creen, a los creyentes. Pues a los que no creen, no. La iglesia bautista evangélica no cree en eso. La iglesia bautista evangélica son cesacionistas. Imagínense. Y esa iglesia bautista, usted los ve muy lindos, muy impecables, todos bonitos. Predican bonitos y todos cantan lindo, hermosos. Pero dicen que la salvación no se pierde. Pero dicen que Dios ya predestinó los buenos y que predestinó los malos. Entonces, primera carta de Juan hay que quitarla, porque primera carta de Juan capítulo 3 está diciendo que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero los bautistas dicen que no. Los bautistas calvinistas, Juan Calvino, corriente calvinista, dicen que no, que ya Dios dijo quiénes son buenos y quiénes son malos. Entonces, ¿para qué predicamos el evangelio? ¿Para qué seguimos predicando el evangelio si ya sabe Dios quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Es increíble que y estamos hablando de gente docta, estamos hablando de doctores de la iglesia, estamos hablando de gente preparadísima. No estamos hablando de cualquier nicho de mercado, de gente que está buscando la palabra de una manera que no es. O sea, sí es y no es. Es increíble. Y eso es lo que están llenándose en nuestras iglesias. Unas iglesias hablan de prosperidad y ese es un nicho de mercado. Otras iglesias hablan de liderazgo y ese es un nicho de mercado. Otras iglesias hablan solamente de familia y ese es un nicho de mercado. Otras iglesias hablan de cosas efímeras y ese es un nicho de mercado. Pero ¿qué tenemos que hablar? La Biblia dice que tenemos que hablar todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hablar la verdad bíblica, no la verdad del hombre, no las chocoaventuras del hombre, sino la verdad de la palabra. Y eso le choca a la gente, le choca. Dice, pero solo Biblia, solo Biblia, solo Biblia, abran la Biblia, abran la Biblia, abran la... Pues lógico. Yo he visto aquí iglesias donde el pastor sube al púlpito y ni siquiera sube con Biblia. Medio por ahí hace algo así, sale un versículo y ya, o a veces ni un versículo y habla, y habla, y habla, y habla que el hijo se va para la policía, que tiene una familia linda, que el Señor le abrió, que le regalaron una camioneta en Nueva York, que la trajo nueva, que la chaqueta que trajo es ungida con el aceite traído de Jerusalén. Ahí, y hablan, y la gente aplaude. Y escribe además, es lindo mi pastor, lindo ese pastor, es hermoso y tan lindo. Dios, ¿cómo lo usa? ¿Eso es evangelio? Pregunto, ¿eso es evangelio? No, no se está hablando de la Biblia, se está hablando de las chocoaventuras de él, de la iglesia, de un nicho, de un grupo de personas, de unos líderes. Pero no se está hablando del evangelio. Entonces la Biblia está diciendo que Dios usó a muchos ángeles en el Antiguo Testamento, que subieron al cielo. ¿Quién le habló? Habló a María y a José, que salieran de Israel, que salieran de ese lugar para ir ¿a dónde? A Egipto, porque los iban ¿a qué? A matar, iban a matar a su hijo. A José, a Jesús, iban a hacer Jesús e iban a matar al bebé. Y el ángel le dijo, sal de aquí, sal corriendo de aquí. ¿Quién le habló? ¿Un chismoso? No, los ángeles. Por eso Dios, ¿cómo actuaba en el Antiguo Testamento? No era el Espíritu Santo que les hablaba. Sí, era el Espíritu Santo a través de los ángeles, lógico, pero todavía no había llegado el Espíritu Santo a morar en el creyente. ¿Entiende usted la diferencia? Eso es una belleza entender la diferencia. Hechos capítulo 1, verso 8, ya casi vamos a terminar. Hechos 1, 8. Hechos capítulo número 1, verso 8. Es un texto muy conocido por todos ustedes, creo. Hechos capítulo número 1, verso número 8. Y Hechos 2, 1, 4. Hechos 1, 8, que dice, pero recibiréis poder. ¿Quién habla aquí? Jesús. Esto no lo habló Pablo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quiénes? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo y los poderes es lo mismo? No confunda. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad.
Y los poderes son los dulos de Dios o del Espíritu Santo. Entonces dice claramente, ojo, pero recibiréis poder. ¿Cuándo se recibe poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escúcheme bien, muchas personas se convierten al Evangelio, reciben a Jesús y luego se bautizan solamente en aguas. Ahí, ya, bajamos a las aguas, soy salvo y está bien, porque eso es sentir que tengo ya un compromiso con Él. Cuando una persona no se bautiza, está diciendo yo soy tu novia y tú eres mi novio, entonces yo me puedo zafar cuando se me dé la gana, perdón la expresión. Pero cuando yo me tengo un compromiso, la cosa cambia. Cuando yo adquiero un compromiso, Él es mi esposo y yo soy su esposa. La iglesia, la esposa. Por eso dice, y a su esposa, la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino por la palabra. Y a su esposa se le ha concedido que se vista. Hay una canción hermosa que dice así, ¿verdad? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. ¿Cuál es el lino fino? ¿A quién recibimos? Al rey. Pero entonces cuando la persona se bautiza está diciendo, me quiero casar contigo, me quiero casar contigo. Y baja las aguas y hasta ahí está bien. Pero falta algo más, porque ese es el bautizo de quién. Ese es el bautizo de qué. El de aguas, ¿qué bautizo es? De arrepentimiento. Es el bautizo de Juan el Bautista. Hasta ahí. Pero ahora ¿qué falta? El bautizo del Espíritu Santo. Por eso hay cristianos que no tienen carácter. Hay cristianos que todavía y en alguna época de nuestras vidas no teníamos carácter. ¿Por qué no teníamos carácter? Porque nos faltaba ¿qué? El Espíritu Santo. Y entonces teníamos el don teníamos el bautizo en aguas, y en el bautizo en aguas pues todavía como que hacíamos cosas del mundo y nos gustaba más el mundo. Y cosas del mundo, y nos arrastraba el mundo. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo ya no nos arrastra el mundo, porque ahora tenemos que su presencia habitando en nosotros y tenemos los poderes desarrollados en nosotros. ¿Entiende la diferencia? Por eso es importante. Miren lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Vamos a parafrasear. Pero recibiréis poderes, pero recibiréis ángeles, pero recibiréis dulos, pero recibiréis esclavos, pero recibiréis sirvientes que te ayuden cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no ha venido, no podemos desarrollar los ¿qué? Hay lenguas angelicales y hay lenguas de una nación. Los discípulos fueron bautizados en lenguas de nación, pero también en lenguas angelicales. En lenguas de nación porque hablaron a los que estaban en el Ponto, en Galacia, en Grecia, y predicaron el Evangelio a ellos, pero también hablaron en lenguas angelicales. Claro, los bautistas dicen que no. ¿Qué es mayor, lo que dicen los bautistas calvinistas o arminianos, o lo que dice la Biblia? Esa es la pregunta cardinal que nosotros debemos hacernos cada día. Entonces la pregunta es, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Porque si tiene el Espíritu Santo, usted tiene o debe tener ¿qué? Poderes. Poder. Y si no lo tiene, pídalo. Por eso le preguntaba ahorita, ¿usted anhela algo? Anhelar es desearlo. Anhélelo, deséelo, pídalo, búsquelo, consígalo. Él está ahí, solamente hay que pedirlo. Pero si usted no lo anhela, pues no se lo va a dar el Señor. Por eso dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y para recibir el Espíritu Santo ahora sí seremos ¿qué? Testigos. ¿Qué es testigo? Mártir, martureo. Por eso hay personas que no dicen que son cristianas, dicen, no son cristianas. Van al trabajo, a la escuela, a la universidad, son cristianas, nunca dicen nada. Por ahí alguien dice, yo soy cristiano, y es como que se anima y dice, yo también. Porque se animó, o alguien más dijo que era cristiano. Le falta carácter. Cuando uno tiene a Cristo, al Espíritu Santo, usted predica el Evangelio donde sea, a tiempo y fuera de tiempo, donde sea. Le he predicado hasta los árabes, musulmanes les hemos predicado. Claro, ellos dicen que no, que Jesús es un profeta más, no es el Señor. Pero la Biblia dice que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Eso dice la palabra. Pero entonces dice aquí, y seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando tenemos al Espíritu Santo podemos ser testigos. ¿En dónde? En toda parte.
En toda parte. En toda parte hay que predicar. Usted no puede esperar, ¿será que me dan permiso? No, predique el evangelio en todo lugar. No tenga temor, porque si usted tiene temor, no tiene el Espíritu Santo. 2:4, miren lo que dice Hechos capítulo 2, ahí mismo, Hechos 2:4. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Verso 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánime juntos, o sea, tenían un mismo sentir. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa y donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos. ¿Y fueron todos qué? Llenos. ¿Fueron todos qué? Llenos. El Espíritu Santo medio llena. No, el Espíritu Santo llena, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién da las lenguas? ¿El hombre? El Espíritu Santo. Yo he ido a iglesias donde el pastor dice: reciba la lengua, ahora mismo reciba, más, y lo empujan, le pegan, hable, pues al otro habla así. Habló porque le pegaron. Habló por no quedar mal con la gente, o yo no sé por qué. Pero así no es. Quien da las lenguas es el Espíritu Santo a la hora que Él quiera, como quiera y a quien quiera. Pero usted tiene que anhelar. Son los poderes, dice la Biblia. Y eso es con orden. No es para volverse loco en una iglesia y gritar como una loca. Hay un loco. No, es con un orden, dice la Biblia. Esos son los poderes. ¿Se da cuenta que la diferencia entre el Espíritu Santo es una cosa y los poderes son otra? Y dice que las señales que ocurrieron en ese momento, ¿cuáles fueron las señales externas? ¿Cuáles fueron? Un viento recio. ¿Y qué más? Lea la Biblia. Y un estruendo como un viento recio. ¿Y qué más hubo? Llamas de fuego. No es que el Espíritu Santo sea fuego. Ojo, hay pastores que dicen: el fuego del Señor. Ay, no. El fuego. ¿Qué es fuego? Juicio. Fuego es juicio. Pero aquí dice la Biblia que es parecido a unas llamas de fuego, como fuego, como un estruendo. O sea que esos son los poderes, los ángeles de Dios, que parecen que fueran como fuego. Por eso dice que mis ministros son llama de fuego y vientos, dice Jesús. Vientos y llamas de fuego. Pero no es que el Espíritu Santo sea fuego. El Espíritu Santo no es fuego. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es fuego. Fuego es juicio, dice la palabra en Lucas, el capítulo número 3. Lea la Biblia. Dice claramente eso. No alcanzo a terminar hoy, porque es muy largo. Y lo dejamos dentro de 8 días. Pero quiero que entendamos algo para tomar la Santa Cena, ya para cerrar. Importante para resumir o sintetizar es: número 1, en el Antiguo Testamento Dios obró a través de ángeles, porque todavía Jesús no había venido, y le habló al pueblo de Israel por medio de sus ángeles. Luego envió la ley y los profetas. Hasta ahí es Antiguo Testamento. Luego viene ahora sí la promesa dada para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, que es Jesucristo. Y nace Jesús, la promesa. Cuando nace Jesús, se vuelve una realidad esa promesa, y a partir de que Jesús se va al cielo, desciende ahora sí que, ¿quién? El Espíritu Santo. No hemos hablado del Espíritu Santo realmente, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es el que empieza a redarguir, a guiar, a enseñar y a dar. Entonces el Espíritu Santo es el que produce o da los poderes a los creyentes. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Ese es el orden. Ahora, hay una ley, la Biblia dice una ley, y lo veremos dentro de 8 días porque no alcanzamos, pero para adelantar algo, hay una ley, la ley de la muerte y la ley de la carne. ¿Cuál es la ley de la muerte y de la carne? Pues porque nosotros somos hechos ¿de qué? De carne. ¿Usted siente tentaciones? ¿No? ¿Yo soy el único? ¿Usted siente tentaciones? Todos sentimos tentaciones, porque esta es la carne.
Y dice ley. ¿Qué es una ley? Ley es ley. Ley es que la ley de la gravedad es la ley de la gravedad. Por más de que usted ayune, ore, hable, diga, pronuncie, es una ley. Y dice la Biblia que la ley de la carne y de la muerte es una ley. O sea, no la podemos cambiar, no la podemos quitar. Muy bien. Lo mismo ocurre con la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es que dice que todo objeto que se suspenda en el aire va a caer, por más de que usted ore o haga. Eso se llama una ley. ¿Qué ley me puede ayudar para que esto no ocurra? ¿En física? ¿En ciencia? ¿Qué ley me puede ayudar para que esto no ocurra? La ley de la aerodinámica. ¿Cómo es posible que un Airbus 767 con 300 pasajeros pueda ascender al cielo y permanecer durante 12, 15 horas, 13 horas volando sin caerse? A menos que se rompan los motores, o a menos que el piloto sea obtuso y apague los motores, ese avión va a ¿qué? A caer, porque es una ¿qué? Ley. ¿Qué supera la ley de la gravedad? La ley de la aerodinámica. Pues bien, ¿qué supera la ley de la muerte y de la carne? ¿Qué supera la ley de la muerte y de la carne? El Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Si el Espíritu Santo no habitara dentro de nosotros, caeríamos todo el tiempo. Por eso es tan importante conocer al Espíritu Santo, tener relación con Él, y por eso Jesús dijo: les conviene que yo me vaya. Porque si Jesús estuviera acá, el Espíritu Santo no estaría dentro de nosotros y todo el tiempo caeríamos en la ley de la muerte y de la carne. ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo? ¿Entiende usted lo que? Entonces todo el tiempo estaríamos tomando, fornicando, adulterando, matando, odiando, haciendo de todo, porque la ley de la muerte y de la carne es superior. Porque Jesús estaría aquí en la tierra y tendríamos que ir a Jerusalén. Pero Él dijo: les conviene que yo me vaya, porque vendrá ¿quién? El Consolador, el que los va a ayudar, y con Él va a recibir ustedes ¿qué? Poderes, y Él va a habitar dentro de ustedes para que ustedes puedan superar la ley de la ¿qué? De la carne y de la muerte, porque ahora el Espíritu Santo va a habitar en ustedes y van a ser mis hijos en mi nombre, y en mi nombre van a vencer, y en mi nombre van a creer, y en mi nombre van a ejecutar, y en mi nombre van a ser la iglesia santa que se viste con la palabra de vida, la iglesia santa. Eso es lo que Dios está haciendo y llamando. Por eso ahora podemos participar de la Santa Cena. Si usted no entiende este concepto, todavía está pegado al Antiguo Testamento. No estamos diciendo que el Antiguo Testamento no es importante, es muy importante, pero ya no vivimos en el Antiguo Testamento. Vivimos en la gracia, en Cristo Jesús. Ya no hay ángeles que trabajan para Dios en esa exclusividad. Ahora los ángeles trabajan para nosotros. Dice Hebreos 1:14 que los ángeles son espíritus ministradores a favor y servicio de los herederos de la salvación. Nosotros, porque somos sus hijos, tenemos al Espíritu Santo. Hay que anhelarlo y desarrollar los dones que Él tiene para nosotros. Le invito a que se ponga de pie y que usted y yo podamos en esta tarde darle gracias a Dios por la palabra y poder entender el concepto del nuevo pacto y poder participar de la Santa Cena. Amén. Le invito a que cierre sus ojitos por un breve instante. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Dios del cielo, por tu bendita y poderosa palabra. Gracias, Señor, por hablarnos por la palabra, porque la palabra tuya es viva y eficaz. Tu palabra no es una palabra para malgastarla. Tu palabra no es una palabra para hacer un show, sino que tu palabra es la que produce realmente la vida. Espíritu Santo, gracias. Dígale al Señor en esta tarde: gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Hoy he entendido, Señor, que en el Antiguo Testamento tú hablaste por medio de los ángeles, por medio de la ley y por medio de los profetas. Pero, Señor, hoy en el Nuevo Testamento tú has hablado por medio de tu Hijo amado, Jesucristo. Y además de eso, dejaste el Consolador, el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, como dice tu palabra en Romanos, el capítulo número 8. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo, a hacer tu voluntad, a conocer tu palabra, a ser verdaderos cristianos, no místicos, ni religiosos, ni dogmáticos, sino a ser verdaderos hijos tuyos, Señor,
Nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación por medio de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Padre, gracias, porque antes quizás no entendíamos la relación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto es entender que ahora somos sus hijos y que esa sangre fue derramada en la cruz del Calvario, y que esa sangre nos limpió, y que esa sangre nos perdonó, y que esa sangre nos justificó. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios del cielo, por todo tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad tan grande. Hoy podemos entender tu nuevo pacto, Señor, que nos has llamado hijos tuyos, Señor, porque tú lo hiciste todo en aquella cruz, que tú nos perdonaste, Señor. Gracias, Señor. Hoy podemos entonces participar de la Santa Cena confiadamente, Señor. Todos podemos participar de la Santa Cena. En la religión dicen que la Santa Cena solamente pueden tomarla los que son bautizados. La Biblia no dice nunca eso por ninguna parte. En la religión dicen que solamente los que son casados pueden tomar la Santa Cena. La Biblia no dice por ninguna parte eso. En la religión le prohíben a los niños que ya creen en Jesús, que tienen relación con Jesús, tomar la Santa Cena. En la religión. Pero en la palabra dice todo lo contrario. La Biblia dice que todos podamos participar de la Santa Cena. Todos. Dios no excluye a nadie. A menos que usted no haya creído en Jesús, a menos que usted no tenga relación con Él, a menos que usted no lo adore a Él, a menos que usted no lo busque a Él, a menos que usted no lo haya aceptado a Él, no tome la Santa Cena. De lo contrario, si usted tomó la decisión, si usted ama a Jesús, si usted tiene relación con Él, si sus hijos tienen relación con Él, pueden tomar la Santa Cena. No hay nada que lo impida. Dice la Biblia que todos podamos participar de la Santa Cena. La religión y los hombres hemos creado barreras para que los hombres, unos tomen y otros no tomen. Pero la Biblia dice que todo aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero pueda tomarla y pueda creer que hay un Salvador eterno, santo, único y verdadero. Yo le invito en esta tarde que usted pueda pasar, tomar su copa.